¿Qué tal? Lo que vamos a explicar mi compañero Bruno y yo el día de hoy es la criba de Eratóstenes. ¿Pero qué es la criba de Eratóstenes? Bien, este es un algoritmo el cual se encarga de encontrar los números primos en una lista de números, la cual empieza en 2 y termina hasta n. ¿Qué se refiere con n? A lo que nos referimos con n es un número el cual pueda ser el que nosotros queramos. El algoritmo está diseñado para funcionar en la cantidad de números que nosotros deseemos, del 1 al 10, o en este caso en el ejemplo, del 1 al 90. ¿Qué es lo que dice el algoritmo? Que en la lista de números no tenemos que tomar en cuenta el número 1. El número 1 no se va a tomar en cuenta para nada. Tomamos en cuenta, como lo dice el algoritmo, desde el 2 hasta el número que queremos. En este caso es el 90. Ok, lo que nos dice el algoritmo es que tenemos que tomar el primer número de nuestra lista. En este caso, para hacer el ejemplo más gráfico y más entendible, lo hicimos en una tabla, pero es una lista. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el primer número de nuestra lista y de ese número tachar los números o quitar los números los cuales sean múltiplos del que agarramos. Vamos a empezar. Agarramos el 2. El algoritmo dice que el número que agarremos no lo tenemos que quitar. Entonces empezamos con el 2. El 2 no lo quitamos. Y empezamos a seleccionar los números múltiplos del 2. Los cuales son el 4, el 6, el 8 y el 10. Como vemos, hacia aquí abajo tenemos los múltiplos de 2. 12, 22, 32, 42. Al igual en esta columna, 4, 14, 24. Aquí 6, 16, 26. Entonces lo que podemos hacer es empezar a eliminar estos números, ya que estos números son múltiplos del 2. Vamos, 14, 24, 34, 44, 16, 26, 36, 46. Eliminamos todos los múltiplos. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok. Hasta aquí ya llevamos eliminados los múltiplos del número que elegimos. Lo que sigue es seguir con el siguiente número del número que elegimos. En este caso fue el 2. Vamos a continuar con el número 3. Y empezamos a tachar los números múltiplos de 3 sin incluir el 3. Entonces empezamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 y 90. Como vemos en este algoritmo, se repiten algunos números que ya han sido eliminados por el número anterior, pero en esta ocasión gráfica los vamos a seguir tachando para que sea más entendible esto. Seguimos con el siguiente número que ya elegimos. En este caso sería el 4. Pero el 4 ya lo tenemos tachado porque fue múltiplo de 2. Y como está tachado, seguimos al siguiente, que es el 5. Entonces empezamos a tachar múltiplos de 5, sin el 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90. Hasta aquí todo va bien. Seguimos con el siguiente número, que es el 6, pero el 6 ya está tachado porque fue múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Así que nos vamos al siguiente, que es el número 7. Entonces empezamos a tachar múltiplos de 7 sin el 7. Entonces 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,
56, 63, 70, 77, 84 y sería 91, pero no lo tenemos. Ok, vamos con los siguientes números. El 8 ya lo tenemos descartado, no lo agarramos. Tampoco el 9 ni el 10. Pero sí el 11. Entonces empezamos a quitar múltiplos de 11 sin el 11. ¿Cuál es? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 y 88. Después de terminar la interacción del algoritmo, ahora lo único que nos resta es acomodar los números para saber cuáles son los números que tenemos primos. Entonces empezamos. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, el 59, el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83 y el 89. Estos nuevos números que nos salieron son los números primos que existen desde el 2 hasta el número que escogimos, que en el ejemplo fue 90. Ok, aquí en Java vamos a crear dos clases, las cuales la primera en nuestro método main se va a llamar números primos y la otra que se va a llamar procedimiento. Lo que hace nuestra primera clase números primos es importar una librería de Java llamada Scanner, la cual nos va a permitir que el usuario pueda ingresar desde su teclado algún número. Después viene nuestro public class de nuestros números primos. Viene nuestro método main y en la línea 7 empezamos a hacer uso del escáner. ¿Esto para qué? Esto para que se pueda guardar el número que después tenemos en la línea 8. En la línea 9 vamos a declarar una variable n. Esta variable n es muy importante en el programa, ya que va a ser el límite de la lista en la donde se va a calcular los números primos. En la línea 11 vamos a hacer un constructor de nuestra clase procedimiento, que se va a llamar prop, donde le vamos a pasar como parámetros el número que ingrese el usuario. Después de hacer todo el procedimiento en la clase de procedimiento, en donde va a explicar mi compañero Bruno, lo que va a devolver va a ser dos valores. La primera va a devolver los números primos que existen en la lista que se cree y la cantidad de números primos que existen en esa lista. Y finaliza con un mensaje que dice fin del programa. Como se hizo mención, el método main va a estar compuesto por muy poca línea de código, debido a que se va a hacer más operaciones tanto lógicas y aritméticas. Va a ser en un constructor. Este constructor va a ser instanciado con un parámetro de tipo entero que tiene como nombre n. Aquí en el constructor vamos a asignar dos listas que van a ser de tipo entero. Para realizar estas listas previamente debemos que hacer un importe de esta clase java.util.arraylist, si no, no nos va a hacer funcionar en la sintaxis, nos va a manejar aquí un error. Previamente, para explicar a detalle todo esto, voy a explicar primero los métodos. El primero que tenemos es de cajón el constructor, donde está la instanciación de una variable de tipo entero, donde se va a arrojar a la variable de tipo global, que es protegida, que va a tener como nombre n. Después va a proseguir el método de números primos, donde este se va a encargar más que nada de indicar o mandar a llamar un método para indicar si va a ser primo o no primo, y a su vez los demás métodos de esta clase. La siguiente clase va a ser llenado no primos,
esta va a conformar por sus múltiplos. Va a tener como el parámetro a su vez. Y vamos a hacer una división del número, o ahora sí, el número que se dictó por el usuario entre el número como parámetro. Se va a guardar en una variable tipo int que va a tener como nombre rest, para que este sea el límite del ciclo for. Este ciclo for nada más va a tener, pues va a depender mucho de la interacción con la división que va a tener. ¿Por qué hace esto? Porque, suponiendo un ejemplo, si el valor que se va a ingresar como parámetro es un 2 y el usuario digitó como número 10, va a ser aquí un 10 entre un 2. Así que a su vez vamos a saber que el resultado va a ser 5. Así que aquí el límite va a ser el valor 5. Y como se inicia en el valor número 2, va a ser la interacción del número 2, del número 3, del número 4 y del número 5. ¿Por qué? Porque estoy marcando que sea menor o igual. Así que va a tener 4 interacciones. Como van a ser sus múltiplos, por lo tanto se van a guardar todos estos múltiplos en la lista de no primos. Después, al final de toda esta interacción, va a ser llamada un método que se llame reducir lista. ¿Para qué es este método? Más que nada por los números que se llegan a concordar en ciertas tablas de multiplicar. Por ejemplo, con el 2 se va a multiplicar el valor 2 por 3, que va a dar como resultado 6. Después va a seguir este mismo parámetro del 3, se va a multiplicar con el 2 y nos va a dar un nuevo resultado. Así que para evitar que esté como que repetido el mismo valor, este es lo que nos va a ayudar este método, para eliminar los números repetidos las veces necesarias para que solo quede una vez este valor. Después va a ser el acomodo de la lista. ¿Para qué es esto? Para que sea más fácil de determinar el programa si el número que está comparándose es el mayor o es el menor de cada uno de los dígitos. Esa es un método, una clase más bien, es una clase muy fácil que es de Java. Se puede instanciar desde el principio, pero es por el método de eficacia, o decidí hacerlo de este modo. Nada más le pongo como parámetro la lista que quiero que ordene y lo va a ordenar de menor a mayor. Después ya no sigue el método de mostrar primos, lo cual pues es necesario para que nos arroje el resultado que quiero que nos muestre de todos los números primos, con su método .get, claro, donde nada más me pide como parámetro la posición de la lista que quiero saber como resultado. Y después tengo el método de mostrar no primos. Este no es tan necesario, pero en cuestión de ir desarrollando el programa es muy importante, ya que pues me ayudó bastante a saber si va en un orden lógico y aritmético correcto, o de plano pues iba muy mal. Y pues ya el último es pues es un get, debido a que nada más me retorna el valor del dígito que escribió el usuario. Hasta arriba, bueno, método número primos, aquí lo que hace es la interacción con el número 2 hasta el dígito que se solicitó. Como sabemos que el 2 siempre va a ser el valor del número primo, vamos a mandarlo de cajón a la lista de primos, y después a partir de ahí va a ser su proceso para hacer sus múltiplos del 2. Después se va a acomodar y después se van a ordenar. Después sigue
bueno, ¿qué pasa si no cumple con esta condición? Ok, vamos a tener un contador que es de tipo int con un nombre que es la K. Este va a tener el valor como 0 para que se pueda incrementar de 1 en 1. Después va a tener un for donde este va a consistir más que nada en recorrer toda la lista de los no primos. Así que aquí tenemos una lista de los números hasta n que va a recorrer todo esto. Y después el for que va a encargarse de recorrer o comparar el número que estamos en el conteo por toda la lista de los no primos. Si recorre toda la lista y cumple con esta condición de que nunca interactuó con ninguno de estos valores, es decir que si hubo 5 valores en no primos y el valor de K tiene 5, por lo tanto va a entrar en esta condición donde K es igual al valor de la longitud de la lista de no primos. A esto hace referencia a la mención de que si hace 5 interactuaciones la letra K en su incremento de 1 en 1, porque tiene 5 valores la lista de no primos, va a tener un elemento añadido de su parte a la lista de primos. Voy a tenerle que dar como parámetro el número que quiero que se vaya a añadir, y este va a ser el primer for que va a estar hasta acá. Después de ahí pues va a ser igual el mismo procedimiento que hicimos previamente acá en el 2, que va a ser hacer sus múltiplos, acomodar y reducir si es que se llegan a repetir los números. Aquí pues bueno, ya hice mención de que se va a hacer los múltiplos. Igual utilizo el método .add, que es muy común para las listas, y la función de este método, como sabemos, las listas son interactivas, y a su vez si queremos añadir una lista nueva, vamos a hacer añadirla no al principio, sino lo que hace la lista es mandarla hasta el final. Ese es el método de que se puede añadir una lista. No es tanto como con las colas ni con las pilas. Esta es la ventaja de las listas. No puedo insertar un valor ni en medio, ni entre un valor ni otro. Siempre va a ser al final. Así que esa es una pequeña desventaja de trabajar con esos valores. Por eso es que no puedo hacerlo tan fácil al momento de querer acomodar los números. Pero afortunadamente ya Java tiene su propia clase que me ayuda a acomodar los valores. Es por eso que no se complica tanto el código, no se hizo más extenso gracias a esta clase, donde nada más indico qué lista quiero que acomode. Después en este constructor también utilizo el método de las listas que se llama .remove, donde nada más mando como parámetro el valor que quiero eliminar. Este lo que hace va a ser eliminar el primer valor, no, disculpe, el segundo valor del for, porque aquí tenemos el for que es el contador con la letra i, que es un int, y después tengo un for igual que es de tipo int, pero ahora es con la letra j. Igual los dos tienen su mismo parámetro, donde va a ser pues sí va a interactuar siempre la lista, va a interactuar el primer valor, este mismo, va a interactuar con el valor del segundo, y este primero luego va a interactuar con el tercero, y así hasta que llegue al final de la lista. Si interactúa al final de la lista y el valor ahora sí, el primer valor que está comparando con todos es igual, y también si cumple con la condición de que las posiciones sean diferentes, entonces no primos va a ser eliminado de tal posición. Esto porque añado el j que sea diferente ahí, porque como están teniendo el mismo índice, pues van a tener el mismo incremento. Así que si llega a tener el valor de i igual a 0 y j tiene el mismo valor, pues sabemos que automáticamente si no tendría
este condicional se va a eliminar también ese. Por lo tanto, pido que el valor, o más bien la posición que se está interactuando sea diferente con el segundo, porque si no se va a eliminar siempre todos los valores. Ya después voy a asignarle el valor como 0 a la letra J, para que de nuevo tenga las repeticiones indicadas y pueda compararse de nuevo con todos los números. Después, bueno, aquí se hace llamado al método de acomodar listas no primos. Y pues bueno, ya le expliqué cómo funciona esta clase. Ya después aquí pues ya nomás me encargo de mostrar los primos. Nada más aquí el if lo hice de esta forma para que se pueda, pues sí, en manera visual contemplar la separación de las comas, y cuando sea el último valor pues que tenga un punto. Y al final de esto pues tenga un mensaje que me diga que ya cuál es el total de los números primos, y utilizo el método size, que es igual muy correspondiente a las listas. Para esto pues bueno, voy a hacer la ejecución del programa. Lo voy a manejar que tenga el valor de número 90. Y me va a asignar todos los números que se puede ser, bueno, que todos los números son primos hasta el valor 90. Puede ser que este número sea o no sea, vamos a ver qué dice el programa. Y bueno, aquí ya me indica que el último es el 89, por lo tanto el 90 no es un número primo. Nada más me dice que el total de los números primos son 24. Y este es el final del programa.